Una de las características de la cultura cívica ciudadana de pueblos que han tenido una historia difícil y que han podido salir adelante. Estoy hablando de Europa, que tuvo que reconstruirse totalmente después de la guerra. Estoy hablando del Japón, que tuvo que construirse totalmente después de la guerra, usted lo sabe. Es que la gente adquiere una inmensa conciencia del valor de lo colectivo, del valor de lo público, del valor de lo que le corresponde a todos y de lo que le significa la propiedad colectiva. Y la ciudad, por poner un ejemplo, es una propiedad de todos. En casos como ese, por ejemplo, en los que se sacrificaron varias generaciones para reconstruir países enteros que fueron acabados por las guerras, en casos como esos, por ejemplo el caso francés o el caso alemán o el caso ruso y el caso japonés, la gente entiende que es necesario dar para recibir. Y curiosamente, dar para recibir es un axioma común en todas las religiones y cultos del planeta. En todos, sin excepción. Dar para recibir. ¿Por qué? Porque hace parte de la solidaridad entre las gentes e incluso de la solidaridad de la humanidad para con la naturaleza. Dar y recibir significa una actitud frente a la vida, frente a la sociedad civil, frente a la naturaleza, frente a todo. A la par con dar y recibir, el otro concepto es el del sacrificio y el beneficio. Tú tienes que sacrificarte para beneficiarte. Todos los cultos de la humanidad, todas las religiones así lo establecen, no solo dar para recibir, sino sacrificarte para beneficiarte. Y te quiero decir algo, todas las madres y los padres del planeta educan a sus hijos con la idea de dar para recibir y de sacrificarse para beneficiarse. Porque todos, la humanidad entera entiende, todos entendemos, que tú no tienes derecho a nada gratuito. Todo, si tú recibes algo, estás dando algo. Si tú recibes amor, debes dar amor. Si tú recibes un beneficio de los padres, si ese beneficio significa en apoyarte en una beca para que tú estudies, significa que tú tienes que sacrificarte para estudiar. Eso es común en toda la humanidad, por una parte. Por otra parte, todos tenemos un hogar, una casa. Humilde en algunos casos y no humilde en otros, muy buena, muy amplia en otros casos. Pero para nosotros todos, la casa sencilla y humilde es nuestro hogar y la amamos, igual como todos los demás también quieren su casa grande, etc. Pero nosotros no solamente vivimos en nuestra casa. Yo quiero preguntarte, ¿cuánta parte de tu tiempo vives por fuera de tu casa? La mayoría del tiempo. Y no porque tu casa sea un dormitorio, no, sino porque la ciudad es tu casa. Tú transitas por tu ciudad, tú recorres los espacios libres, públicos y verdes de tu ciudad, porque vas al trabajo, vas de compras, vas de paseo, vas a divertirte con los amigos, vas a pasear con tu novia, quieres sacar a tus hijos. La ciudad es tu casa. Hacer conciencia de que la ciudad es tu casa es algo supremamente difícil, pero igualmente supremamente importante. Y tú guardas un dinerito para mejorar tu casa, guardas un dinerito porque quieres ampliar un cuarto, porque quieres mejorar la cocina, porque quieres comprarle un adorno a tu casa. Igualmente sucede con la ciudad. Debería haber en tu espíritu una idea de contribuir en algo a tu ciudad. Y de hecho muchas personas lo hacen. Muchas personas cuidan los antejardines, cuidan los parques, se molestan cuando las calles se ven interrumpidas por huecos que los gobiernos no han sabido tapar. Eso incomoda a todo el mundo, por supuesto. O cuando suceden construcciones que no deberían estar, como antenas, como ocupación del espacio público. Nos molestamos porque es el espacio de todo. Pues bien, resulta que cuando vamos a invertir en la ciudad, muchos, no todos, algunos, prefieren que otros inviertan en la ciudad para yo disfrutar. Entonces, inviertan ustedes y yo lo disfruto. Inviertan ustedes que tienen dinero, los ricos, y entonces nosotros los pobres, que es una clasificación absurda, nosotros lo disfrutamos. O ¿por qué nos van a cobrar a nosotros más cuando todos deberían pagar? Empiezan a aparecer ideas mezquinas. Prefiero que otros inviertan para yo poderlo disfrutar. No, si tú quieres disfrutar una ciudad, entonces invierte. Pero no solamente se trata de disfrutar. Y voy a pasar al siguiente punto, y es este. En Cali había muchísimas industrias. Tú no te imaginas cuántas habían en la ciudad. Y se han estado yendo esas industrias de nuestra ciudad. ¿Por qué se han ido esas industrias? Porque la ciudad se ha deteriorado.
porque la ciudad fue presa durante muchos años de un modo de pensar propio del traquetismo de los narcotraficantes. Y eso ha dejado una gran huella en nuestra ciudad. La cosa fácil, la cosa facilita, la cosa que los demás hacen para yo disfrutar. Otros se ocupan de eso. La vida es fácil vivirla, no es sino hacer un negocio, yo ya tengo millones. Ellos invirtieron en la ciudad a su modo, hicieron una arquitectura propia. Los narcos hicieron su propia arquitectura de esta ciudad y la deformaron a su estilo. Y eso todavía deja huella en el alma y en el espíritu de las gentes. Resulta que nosotros necesitamos volver a reconstruir ese espíritu y querer decirle a la comunidad: Cali desafortunadamente ha perdido muchísimo. No solamente por la indolencia de algunos gobernantes, no puedo decir que todos porque no es cierto, a la indolencia de algunos gobernantes, a la indolencia de algunos de sus dirigentes, sino también porque fue presa del narcotráfico y fundamentalmente de su modo de pensar, de su filosofía. Y eso nos ha hecho mucho daño. Hoy hemos perdido la industria en la ciudad. Tenemos que volver a recuperar la industria. ¿Cómo la recuperamos? ¿Cómo hacemos que los demás industriales quieran invertir en nuestra ciudad? Si nosotros no tenemos una ciudad con vías, si no tenemos una ciudad con comunicaciones, si no tenemos una ciudad con servicios, ninguna industria se va a querer asentar en este territorio. Nosotros tenemos que poco a poco invertir en la ciudad, no solo para que sea bella, que eso es muy importante, sino para que haya trabajo, oportunidades de trabajo, haya una fuerte economía, para que haya mucha industria y mucho comercio. Y para ello hay que invertir en la ciudad. Y todos tenemos que hacerlo, desde el más humilde hasta el más rico. Y el más humilde paga muy poco porque es humilde y no tiene muchos ingresos, y el más rico tiene que pagar mucho porque él tiene otras oportunidades. Pero todos tenemos que dar para recibir. Es un mensaje muy malo, pésimo, que solamente sean los que tienen dinero los que inviertan y los que no tienen dinero disfrutan. Ese no es un buen mensaje. El mensaje es: todos debemos invertir en la medida de nuestras capacidades. No se le puede pedir a los humildes, a los que están marginados, a los que tienen inmensas dificultades, que tributen mucho, porque eso es inequitativo. Pero tampoco se le puede decir a los que tienen dinero que no, que ellos van a tributar poco. No, ellos deben tributar bastante, en la medida de sus capacidades. ¿Y cuál es en este caso la medida de las capacidades de cada uno? La medida es el tamaño del predio que es de su propiedad. Si usted tiene un predio grande y está en un estrato 6, paga bastante. Si usted tiene un predio pequeño y está en el estrato 1, paga poquito. Voy a decirle, en el estrato 1, los predios promedio están pagando aproximadamente el valor de una cerveza y 2 empanadas. No me pueden decir que por humilde que sea una familia, no puede contribuir al bien común, a su ciudad, con una cerveza y 2 empanadas al mes, porque no se lo creo. Es más, es muy importante que todos, aún los humildes y los poderosos, aporten un esfuerzo, hagan un sacrificio y den, porque todos vamos a recibir, todos recibiremos. Y voy a darle otro ejemplo. Estas familias humildes que están contribuyendo, esas mismas familias, muchísimas de ellas, tienen gente que va a trabajar en las megaobras. Ellos van a trabajar en las megaobras, como obreros, como maestros de obra, y la economía de la ciudad toda se va a dinamizar. Le puedo asegurar que incluso uno puede llegar a pagar la contribución de valorización que le corresponde pagar con lo que va a recibir directa o indirectamente por el movimiento, por la dinamización de la economía. Llamo es a la actitud, a la actitud, a la actitud. Dar para recibir, sacrificarse, construir una ciudad que atraiga el dinero, que atraiga los negocios, que atraiga la inversión.